Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario que puedan ver ustedes este video exclusivamente preparado para ustedes. Quiero que me acompañen juntos a un estudio reflexivo de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tocar hoy día es acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de dos tipos de fe. La fe que proviene de Dios a través del conocimiento de su palabra y que nos une a su espíritu, y la fe que proviene del mundo, la fe que proviene de nuestro estado mental, de nuestra aceptación y de nuestras creencias y formas religiosas. Así que vamos juntos a escudriñar este tema. Empecemos con el punto 1, fe que proviene de Dios, o sea, la fe bíblica, la fe espiritual. Esta fe es un don divino, no una construcción humana. Es generada por el Espíritu Santo y produce transformación interior, obediencia y comunión con Dios. La fe que proviene de Dios es una fe relacional, una fe que nos une con su espíritu y que produce un cambio intrínseco en nosotros, un cambio que empieza adentro y que se va exteriorizando de manera progresiva. Y que nos hace a nosotros, que por naturaleza somos desobedientes, nos hace personas obedientes. Y nos apertura una relación personal y abierta e íntima con Dios. En el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo del 8 al 9, Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe que produce el creer que Dios es el creador y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos ama de tal manera que nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sea salvo y tenga vida eterna. Esa fe no es don nuestro, no proviene de nosotros. Es un don de Dios, es una gracia. Dios sabe que Dios, al nuestros oídos ser expuestos por este mensaje, Dios provocó por su infinita gracia, su infinito amor y por su don que nosotros podamos creer. La fe es espiritual. La fe no es intelectual, no es racional. A Dios le plació que el hombre sea salvo por la locura de la predicación, no por la sabiduría del mundo, porque por la sabiduría del mundo nadie conoció a Dios. Hay una sabiduría que proviene del mundo, que es intelectual, racional, y de esa sabiduría proviene la filosofía y las ciencias, y la sabiduría que proviene de Dios, que es espiritual, que es revelacional, y que es salvífica, y que es relacional. Esa sabiduría proviene de Dios. Les pongo como ejemplo cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Muchos le dieron muchas respuestas, pero Pedro, un humilde pescador, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro fue resaltada por Jesús cuando dijo: bienaventurado eres Pedro, porque lo que tú refieres de mí no te ha sido declarado o revelado por carne ni sangre, o sea, por ningún ser viviente, ningún ser humano, sino por mi Padre que está en los cielos. O sea, no te ha sido revelado por una sabiduría humana, sino por una sabiduría que proviene del cielo, que viene del Padre, una sabiduría espiritual. Entonces, esa es la sabiduría que nos hace reconocer que Dios es real, que Dios es el creador de todo y que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la sabiduría del mundo es la sabiduría que te dice: muéstrame a Dios de manera objetiva, porque yo no puedo creer en un Dios que no he visto. Y si yo creo según el mundo, creo porque esa es mi tradición, porque así me han enseñado mis padres y porque debo creer. Eso no es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría bíblica, no es la sabiduría que proviene del Espíritu. No es la revelación que proviene de Dios. No es la revelación que vino a Pedro de los cielos y que Jesús resaltó. Entonces la sabiduría bíblica es la sabiduría que proviene del conocimiento que Dios nos da a través de su infinita gracia. Y la sabiduría religiosa es la que, aunque no entiendas y no creas, tú solamente dices: bueno, tengo que creer porque mis padres creyeron y porque es la tradición. No, esa no es la respuesta. La sabiduría bíblica tiene argumentación bíblica teológica. Escrito está. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis
es la revelación de Dios, que es espíritu y es vida, es su palabra viva. Es la que nos hace creer, nos hace recibir su espíritu y nos lleva a una relación perfecta con Dios. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, Gálatas 5, 22, la fe es parte del fruto del espíritu, lo que indica que no es simplemente una creencia, sino una manifestación del obrar divino del creyente. Vamos a diferenciar entre creencia y creer. Creer es estar 100% convencido de que Dios es real. El Espíritu, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Ese testimonio proviene del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y nos da la convicción y la fe que proviene de Dios para creer. No es una mera creencia que parte por una tradición religiosa, dogmática o tradicional o cultural. Eso no es la fe que salva. Así que yo no te quiero decir a ti que me estás viendo y oyendo qué clase de fe tienes, sino que yo te exhorto a que tú mismo te autoanalices y te preguntes qué clase de fe tienes. Y para esto es este estudio, para que nos pueda llevar a la fe que salva, a la fe que nos lleva a una relación real y verdadera, una relación correcta con Dios, a la fe que apertura una intimidad con Dios, a la fe que nos abre la puerta para entender a Dios a través de su palabra. Hebreos capítulo 11 versículo 1, Hebreos 11, 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe se basa en la confianza en la fidelidad de Dios, no en evidencias visibles ni en emociones. Trasciende nuestros sentidos y trasciende nuestra parte emotiva, nuestra parte almática. Esta fe es espiritual. El hombre es espiritual, tiene un alma y habita en un cuerpo. Entonces la fe va del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y nos vivifica. Y nos hace una nueva naturaleza, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. De modo que si alguno ya está en Cristo, o sea, está en la fe de Cristo, o sea, cree que Cristo es el Hijo de Dios y que es nuestro Redentor y Salvador, y que su sangre nos limpió de pecado y que nos reconcilió con Dios, y que por esa fe yo he nacido de nuevo, eso es lo que hace nosotros la fe. Nos hace una nueva criatura, la fe bíblica, la fe que proviene de Dios, la fe que proviene del Espíritu de Dios. Pero la fe que proviene de creencias, de las tradiciones, no es una fe que nos hace nuevas criaturas, es una fe que nos está engañando. Por eso, ya una vez más les digo, es una introspección propia, un análisis interno, el cual debemos hacernos cada uno de nosotros. En el contexto hebreo, la fe se relaciona con la palabra emuná, que implica fidelidad, firmeza y obediencia. La fe provoca en nosotros fidelidad, firmeza y obediencia ante Dios. No es solo creer, como les dije, sino vivir en lealtad activa a Dios. La fe que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia significa que Dios consideró justo a Abraham debido a su fe. No por sus obras, o sea, no por su mero acto humano, sino porque él creyó a Dios de corazón. Y ese creer lo llevó a actuar. La fe que proviene de Dios te lleva a ti y a mí a actuar de una manera distinta, a actuar de una manera de solamente creer. De una manera... El creer nos lleva a actuar de una manera religiosa, sin fruto. No proviene del fruto de la fe que proviene del Espíritu de Dios. Pero el creer bíblicamente nos lleva a actuar de manera que Dios ha establecido que actuemos y que creamos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 4, Romanos 4, versículo del 1 al 5, nos amplía más de la fe de Abraham. Pero primero vamos al libro de Génesis, que nos menciona la fe de Abraham.
El libro de Génesis, el capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, capítulo 15, versículo 6. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a Jehová? Se refiere a Abraham. Y lo vamos a dilucidar más en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo del 1, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Es una pregunta, vamos a leerlo de manera correcta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham primero creyó a Dios y luego ese creer lo llevó a actuar. Cuando un hombre actúa sin creer de manera bíblica, o sea, sin entender lo que Dios ha revelado, entonces ese actuar es un mero actuar humano y no es un actuar conforme a la voluntad y los propósitos de Dios y a los designios de Dios y a la dirección de Dios. Entonces hay que separar la diferencia entre actuar según lo que Dios ha revelado y según lo que Dios dice que hagamos, y actuar a la manera como yo creo que debe ser, pero no sé nada de lo que Dios quiere que haga. O sea, un actuar basado en el conocimiento revelacional de Dios y un actuar basado en ignorancia, solamente de manera religiosa. Hay una gran diferencia. Y acá está clarificando que el actuar de Abraham fue un actuar según el conocimiento que él tenía de Dios. Y por eso su actuar lo declaró a él delante de Dios justo. O sea, fue un actuar que reflejó en él una obediencia a Dios, a tal punto de estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, sabiendo que ese Dios que lo hizo tener un hijo a su vejez, a él y a su mujer Sara, era tan poderoso que poderla revivir aún después de sacrificarlo. Pero Dios lo llevó a otro nivel. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. El solo hecho de Abraham estar dispuesto demostró su compromiso con Dios, su obediencia y fidelidad a Dios. Y por eso que esa fe, ese compromiso, esa obediencia, esa fidelidad, basado en el conocimiento que Dios le había revelado acerca de lo que Dios era para Abraham y lo que Dios es para nosotros en la actualidad, lo llevó a ser declarado justo delante de Dios. Por eso la fe siempre ha sido el ítem que nos salva delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero habla de la fe bíblica, no la fe religiosa, no la fe tradicional ni cultural. Ninguna manifestación que proviene de la tradición, de la cultura, nos lleva a una correcta y perfecta relación con Dios, sino una fe que viene basado en su conocimiento revelacional de lo que Él es. Y ese conocimiento viene a través de su espíritu, a través de la exposición de su palabra, que es espíritu y es vida.